toda la razón. Permítanme. Muy bien. Ok. Ahora estoy ahorita mostrando toda la pantalla, ¿verdad? Que ahorita estoy con toda la pantalla por las dudas que se puedan generar. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Alejandra, Marina. Alejandra. Usted preguntó sobre qué es formato, ¿verdad? Sí, ¿qué formato? Bueno, para mí yo creo que es a la hora de cambiar el color de fuente, Exacto. el tamaño, el estilo. Exacto, eso es prácticamente modificar las características iniciales. Muy bien, ahorita, por ejemplo, ya sabemos que si lo trabajamos desde la computadora, aquí en este icono que se parece, ¿verdad?, a una ventanita, es el icono de inicio de Windows. En este caso, usted tiene aquí todos, es el menú de inicio. Aquí tiene usted todos los programas que se encuentran instalados en su computadora. En este caso, pues vamos a trabajar con Excel. Seleccionamos Excel, lo pinchamos y lo que va a hacer es a empezar a cargar, ¿verdad? Lo que es el programa de Excel. Vamos a esperar que cargue. Voy a minimizar. Aquí lo tengo, miren. Ya me había mostrado. Entonces, aquí tengo yo la ventana de Excel. Vamos a hacer un pequeño review también de lo que ya habíamos visto. La ventana de Excel tiene partes muy similar a lo que es Word. Tenemos una barra de títulos donde está su nombre, ¿verdad? Que por defecto ya sabemos que es libro 1. Tenemos el botón de minimizar, el botón de maximizar o restaurar y el botón de cerrar. Recordemos que el botón de cerrar siempre torna un color rojo, ¿verdad? Como señal de peligro. Por eso torna a un color distinto. Luego tenemos la barra de acceso rápido que también se encuentra aquí en lo que es la barra de títulos, que aparece el guardar, aparece el para poder retroceder o el poder avanzar en algo que ya había escrito y aparece también lo que es una vista preliminar. Igualmente, aquí yo puedo seleccionar más iconos que pueden pertenecer a lo que es la barra de acceso rápido. Hablábamos también que donde aparece inicio, insertar, disposición de página o lógicamente, chicos, va a depender de la versión de Office que usted tenga. Esta es la versión de Office 2019. Posiblemente si usted tiene la 2010, 2013, 2016, va a notar que hay ligeros cambios. Va a notar que, por ejemplo, hay nombres que no son parecidos. Entonces, eso significa que lo único que yo tengo que hacer es adecuarme a la actualización del Office en la que se encuentra. Sin embargo, aquí donde dice inicio, insertar, ¿verdad? Disposición de página, fórmula, datos, revisar, vista y ayuda, esta es la cinta de opciones. También tengo el menú archivo. O sea, aquí separamos el menú archivo del resto de las pestañas porque el menú de archivo me da información totalmente diferente. En el menú de archivo yo puedo abrir un nuevo libro de Excel, yo puedo, por ejemplo, abrir un libro de Excel que ya existe, puedo ver información del libro que yo tengo abierto, puedo guardarlo, guardar como, puedo imprimir, compartirlo, revisar también lo que es la cuenta o el estado, ¿verdad?, de mi producto que yo tengo instalado en mi computadora, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros separamos el menú de archivo del resto de las pestañas. Dentro de la cinta de opciones, nosotros tenemos la barra de herramientas. ¿Quién es la barra de herramientas? Es todo el conjunto de iconos que se encuentran agrupados por secciones en cada pestaña. En el caso de inicio, yo tengo portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celda y edición, ¿verdad? Todos ellos representan la barra de herramientas de la pestaña de inicio en mi cinta de opciones. En insertar, los iconos cambian. Aquí tengo tablas, aquí tengo gráficos, aquí tengo paseos, mini gráficos, filtros. Entonces, todos estos iconos representan también la barra de herramientas de la pestaña de insertar y así sucesivamente. Ustedes se van a fijar que Excel es muy organizado a tal punto, ¿verdad?, de que agrupa de acuerdo al tipo de trabajo que se desarrolla los iconos. Luego tenemos, por ejemplo, el cuadro de nombres, que es donde va a aparecer el nombre de la celda activa en la que yo me encuentro. Tenemos también lo que es la barra de fórmulas, ¿verdad? Que en ella me va a permitir a mí poder ingresar lo que son las fórmulas o también poder llamar lo que son las funciones que se encuentran ya instaladas de manera predeterminada en Excel. Aquí tengo el selector de la hoja, que se encuentra justamente en ese punto donde se interceptan las columnas. Las columnas están representadas por letras y se encuentran, ¿verdad?, aquí en la parte superior. Aquí tengo la columna A, la columna B, la columna C y también tengo lo que son las filas. Y las filas están representadas por número. Nuestra área de trabajo es toda esta cuadrícula, ¿verdad? Y
entender de que cada cuadrito de estos se llama celda. Y la celda, pues, es una intercepción entre una columna y una fila. Por ejemplo, yo ahorita me encuentro en la celda B2, ¿verdad? Estoy ubicada exactamente en la columna B, en la fila 2. Y ustedes van a notar cómo ligeramente, lo voy a ampliar, cómo ligeramente se sombrea la columna en la que se encuentra mi celda activa y la fila también en la que se encuentra mi celda activa, ¿verdad? Esos son como escenarios gráficos que nos han permitido los ingenieros, ¿verdad?, de Microsoft para poder ver que el programa sea mucho más fácil de usar. Entonces, ¿dónde usted identifica el nombre? Aquí, en el cuadro de nombres. Miren, B2, en este caso sería la celda D2. Cada cuadrito representa una celda. Entonces, nuestra área de trabajo está compuesto por un montón de celdas, pero cuando yo me posiciono en una celda, esa celda se llama celda activa. Y si usted se fija, la celda activa tiene un bordeado color verde, ¿verdad?, resaltando del resto de la cuadrícula que se encuentra en mi área de trabajo. Muy bien. Entonces, seguimos, ¿verdad?, con lo que es la barra de etiquetas. En la barra de etiquetas aparece por defecto la primer hoja, ¿verdad?, en donde el libro me acomoda. También tengo lo que es el botón de insertar hojas, que a medida yo vaya pinchando en el más, van a ir apareciendo la cantidad de hojas, ¿verdad?, que yo tengo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la hoja 2, la hoja 3 y la hoja 4 y no las necesito? Sencillamente hago clic derecho sobre la hoja que no necesito y eliminar. Luego tengo hoja 3, no la necesito, eliminar. Hoja 2, clic derecho, eliminar. También a la hoja yo le puedo cambiar el nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Cuando lo hacemos en el móvil, ya lo vamos a identificar. Usted lo que hace es justamente en esta pestaña, en esta barra de etiquetas, usted presiona y automáticamente se despliega un menú donde usted puede hacer esto mismo, que es eliminar la hoja, que es cambiar el nombre de la hoja. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en el móvil? En el móvil la situación es que no podemos ver todos los iconos de manera tan amplia como lo podemos ver desde la computadora, sino que más bien, como el teléfono es más compacto, lo que hace casi que es agrupar los iconos dentro de un icono, ¿verdad? Que eso nosotros lo vimos en la clase pasada. También tengo la barra de estado, que me va a indicar justamente el estado, ¿verdad?, de lo que yo seleccione dentro de la cuadrícula. Tengo las barras de desplazamiento, tanto horizontal como vertical, y también tengo lo que son las 3 vistas predeterminadas en Excel. Fijarse que tenemos que estar en esta vista normal. Entonces, por si usted llega a abrir Excel y usted mira que se ve así, o sea, uno normalmente se asusta cuando no está acostumbrado. Entonces, hay que checar cómo está la vista. Y también tenemos el zoom, ¿verdad?, que me permite disminuir o ampliar el área de trabajo, ¿verdad?, en el zoom. Igualmente, usted, donde está aquí el valor, el 180, usted lo puede hacer cliqueo para poder decidir qué ampliación pues usted va a hacer. Puede ser a 200, entonces automáticamente ella se configura. O sea, hay varios mecanismos donde nosotros, ¿verdad?, podemos utilizar lo que son los diferentes iconos. Queremos ampliar la columna, nos ubicamos aquí en medio de las dos. Van a notar que prácticamente nuestro icono del mouse, ¿verdad?, nuestro puntero cambia de forma y arrastramos hacia el lado derecho o arrastramos hacia el lado izquierdo. Muy semejante a lo que aparece también en el móvil, ¿verdad?, que nosotros seleccionamos la columna y aparece un icono aquí justamente entre las dos columnas y yo presiono ese icono y arrastro y me va a permitir a mí ampliar lo que es la columna. Muy bien. Entonces, para hoy tenemos la actividad que ya la encuentro en la plataforma. No lo voy a guardar, lo voy a cerrar porque aquí tengo el ejercicio. Este es el ejercicio. El ejercicio es que nosotros vamos a utilizar lo que es un formato condicional, tal como lo explicó la compañera. Voy a agregar ahorita un compañero que acaba de entrar, a Joel. Muy bien. Tal como lo explicó la compañera, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de formato, estamos hablando de cambiar las características, en este caso de la información. Pero cuando hablamos de formato condicional, lo que vamos a hacer es acondicionar la forma en cómo se va a visualizar esa información. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de poder descargar las imágenes y ver cómo queda el trabajo al terminar la última imagen.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primerito que nosotros hacemos, chicos, es llenar en cada una de las celdas la información que se necesita, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ¿me pueden decir el rango de celdas que estoy utilizando en esta tabla? A ver, rango de celdas que estoy utilizando en esta tabla. Andrea. F10. ¿Perdón? F10. Muy bien. F10 representa la celda activa. Estoy ubicada exactamente en la celda F10, pero recordemos que el rango de celdas representa a todas las celdas que abarcan, en este caso, desde donde inicia hasta donde termina mi tabla. Si ustedes se fijan, mi tabla inicia aquí, en la celda A5. ¿Verdad? Allí inicia el primer dato, que en este caso es el encabezado de la tabla. Entonces, desde la celda A5 hasta la celda sería K20. Entonces, yo tengo prácticamente de la celda A5, 2 puntos, hasta la celda A20, el rango de celdas que voy a utilizar en esta tabla. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de celda, tal como lo decía Andrea, F10 representaría la celda activa porque yo estaba en la celda F10. Pero cuando hablamos de rango de celdas, ¿verdad? Hablamos de rango de celdas, así aparece la información. A5, recordemos que el nombre de la celda es primero la columna y después el número de la fila donde se encuentra, 2 puntos K20. Entonces, mi rango de celda es este. Mire, desde la A5 hasta la K20. Entonces, automáticamente, todo esto que yo acabo de seleccionar, cuando hablo de seleccionar, ustedes se van a fijar que aparece hasta en color grisáceo, ¿verdad? Indicándome que yo acabo de seleccionar un grupo de celdas. En este caso, estas son el rango de celdas que abarcaría mi tabla. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo veo que hay 4 filas arriba y yo quiero eliminarlas? Porque vi que la tabla la hice muy abajo. Sencillo. Voy a seleccionar las celdas que quiero eliminar, perdón, en este caso serían las filas. Entonces, yo me ubico aquí donde está el 1. Lo mismo va a pasar en el móvil. Usted se va a ubicar en la primer fila, ¿verdad? O en la fila que usted quiere eliminar y usted va a pinchar y va a arrastrar hasta donde quiere. En este caso, yo acabo de seleccionar las 4 filas. Voy a hacer clic derecho y voy a seleccionar eliminar. De esta forma, miren, automáticamente eliminé las 4 filas que se encontraban arriba. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero insertar una columna antes del nombre? Entonces, pincho donde dice, en este caso, ¿verdad? Voy a hacer clic porque voy a utilizar el apuntador, que es el ratón. Clic derecho, en este caso sería la columna A, y luego voy a hacer clic en insertar. Y de esta forma, miren, aparece una columna. Lo que nosotros podemos identificar es que casi que los datos se corren, ¿verdad? A la siguiente columna. Eso es lo que nosotros identificamos. Miren, chicos, este es el problema de cuando entramos un poquito después, porque me tengo que salir. Muy bien. Entonces, aquí ya pudimos ver cómo eliminar filas y cómo insertar columnas. El escenario es muy semejante desde el móvil. Usted se va a posicionar en la columna, ¿verdad? Luego la va a mantener fuerte de tal manera, o sea, la va a presionar a modo que le despliegue un menú en la parte superior y luego usted va a seleccionar lo que es eliminar. Desde esta forma, usted puede insertar y puede eliminar. Miren, insertar y eliminar. Es importante que nosotros manejemos esto dentro de Excel. Podemos eliminar celdas específicas también. O sea, yo puedo eliminar, hago clic derecho, eliminar y aparece una pequeña ventanita preguntándome si lo que quiero es desplazar las celdas hacia la izquierda, hacia la derecha, si quiero eliminar toda la fila o si quiero eliminar toda la columna, por así decirlo, ¿verdad? Es importante que ustedes operen este programa porque es muy importante que nos vayamos, ¿verdad?, sumergiendo en este tipo de aplicaciones. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, lo primero que usted va a hacer es escribir los encabezados de la tabla. ¿Quiénes son los encabezados de la tabla, Luis José? ¿Quiénes son los encabezados de la tabla? Miren, pues, entramos tarde. ¿Quiénes son los encabezados de la tabla? Vamos a ver, Byron Rivera, ¿me dice quiénes son los encabezados de mi tabla?
Daniel Estuardo. ¿Quiénes son los encabezados de mi tabla, Daniel? El coso que dice nombre, apellido, tarea 1. No sé si estoy en lo correcto. Correcto. Toda tabla tiene partes. En este caso yo tengo que identificar, ¿verdad?, lo que es el encabezado de mi tabla, ¿verdad?, que serían prácticamente los títulos, ¿verdad?, de donde yo voy a llenar la información. En este caso, tal como lo mencionó el compañero, los encabezados de mi tabla son estos. Entonces, yo inicio confeccionando mi tabla, construyendo mi tabla, escribiendo los encabezados. Ustedes se van a fijar que por defecto cada celda ya tiene un tamaño predeterminado. En este caso, lo que yo debo de hacer es ajustar el tamaño de la columna de acuerdo al tamaño máximo de información en la celda. Entonces, si ustedes logran identificar, casi que la tabla yo la puedo hacer como que reducir el tamaño de las columnas, ¿verdad? Quizás el de las filas no, el de las filas está bien, pero en el caso de las columnas yo lo tengo que reducir. Entonces, ¿cómo puedo reducirla? Aquí me posiciono en esta parte central, ¿verdad?, de la columna AB, y lo que voy a hacer es, miren, ajustarme hacia el lado izquierdo, en este caso, para reducir espacio. Otra cosa que yo puedo hacer es hacer doble clic, así rapidito, ¿verdad? Doble clic, y de esta forma se hace lo que es un, ¿cómo se llama? Un ajuste automático. Esto es como más fácil, pero esto depende de la agilidad que usted vaya teniendo al momento de trabajar en este programa. Entonces, lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer haciéndome hacia donde está el texto más extenso en esa celda, o lo podemos hacer, ¿verdad?, haciendo doble clic así rapidito. Ustedes van a escuchar el cliqueo, ¿verdad? Y de esta manera lo que hice fue ajustar el tamaño de las columnas de mi tabla. Ahora, me pueden regalar, chicos, los que están trabajando desde la computadora, ¿cuál es el nombre de la fuente que me da por defecto Excel cuando yo escribo? Hay un nombre por defecto. ¿Sí? Calibri. Arial. Libri, correcto. Lo que pasa es que aquí yo, la compañera que comentó, Arial, yo ya cambié el estilo de la fuente, pero por defecto, lo que voy a hacer aquí es borrar lo que es el formato. Por defecto, no me aceptó borrar el formato del texto. Por defecto, lo que me aparece es así, miren, Calibri. Así aparece normalmente cuando usted escribe, porque por defecto ya Excel me da fuentes predeterminadas. Ahora, lo que hablábamos, lo que vamos a hacer es aplicar formato, o sea, cambiar las características, ¿verdad?, del texto. En este caso, lo que yo hago es, voy a seleccionar todo el rango de tablas y voy a cambiar a Arial. Puedo cambiar el tamaño, lo puedo cambiar a tamaño número 11. Ahora, si ustedes se fijan, al momento de cambiar el tamaño, como ya había hecho un ajuste de celda, tengo que volver a hacer un ajuste de celda. Empiezo haciendo ajustes a modo que me permita visualizar los encabezados de la tabla. Muy bien, aquí ya tenemos, ya vamos cambiando lo que es el formato. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocarle bordes. Entonces, voy a seleccionar toda mi tabla y aquí, justamente en el grupo de fuentes, ¿verdad?, en la pestaña de inicio, yo tengo el icono de borde. Recuerden que la tarea de Word, donde yo les pedí que dibujaran los iconos de la pestaña, era para esto justamente, para que usted ubicara los iconos, porque al menos la pestaña de inicio es muy similar tanto en Word como en Excel y como en PowerPoint. Entonces, seleccionamos aquí la flechita y tenemos todos los bordes. Aquí ya, miren, coloqué todos los bordes. Ahora bien, quiero, por ejemplo, que haya un borde grueso externo. En este caso, yo selecciono toda mi tabla y aquí mismo en la flechita voy a seleccionar borde exterior grueso. Y de esta forma, miren, yo identifico que hay dos tipos de bordes. Ahora bien, ¿qué más quiero hacer? Quiero que estas celdas, la información de estas celdas, aparezca alineada en el centro. Entonces, aquí en alineación, yo tengo el icono de centrar. Entonces, voy a centrar. Justamente esto. Lo mismo tiene usted en el móvil. Cuando usted empieza a escribir información en la celda, se va a fijar que en la parte de abajo aparecen iconos por defecto. Incluso aparece como primer icono el icono de la negrita. Y luego aparece cerca de él también el icono de alinear en el centro y también aparece el icono de combinar y centrar. Es este mismo icono que ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? Recordemos que
que en el móvil aparece mucho más compacto, pero casi que las características que nosotros estamos utilizando están allí. Muy bien, al encabezado de la tabla le vamos a colocar negrita para que resalte y vamos a colocar un rellenado para que también resalte el encabezado de mi tabla. Muy bien, aquí tengo ya. Ahora voy a realizar lo que son las operaciones. Tengo total tareas. Si ustedes se fijan en este ejercicio, yo tengo 6 tareas y yo necesito saber cómo calcular el total de las tareas. Y esto yo lo puedo hacer de 2 formas. Anet, ¿me ayuda con la primera forma, por favor? ¿Cómo pudiera tener yo el total de tareas en la primera forma? Sumando, ¿cómo es? Sí, sumando las tareas, las 6 tareas, con la fórmula que le da por defecto Excel, creo. Muy bien, entonces, pero recordemos, ¿verdad, Anet? Que sin el signo igual, sin shift 0, yo no hago nada. Entonces, No, Anet, porque prácticamente para poder eso, el igual es como quien dice, ya se sabe que es para poner una fórmula, entonces sin eso no está poniendo nada, es como si estuviera escribiendo algo normal. exactamente, es como que usted estuviera escribiendo texto en las celdas y no va a suceder nada, correcto. Entonces, Anet, bueno, Anet me dio la segunda forma, que es cuando yo utilizo una función. Recordemos que las funciones son predeterminadas de Excel. En este caso, la operación matemática que yo necesito es una suma. Entonces, yo empiezo a escribir la primera letra y automáticamente van a ver ustedes cómo empiezan a coincidir funciones con lo que yo voy escribiendo. En este caso, miren, aquí aparece suma, dice, ¿verdad? Ustedes pueden ampliar, si están desde el móvil, ustedes pueden ampliar para poder identificar. Entonces, las funciones aparecen con nombre. En este caso, aparece suma. Entonces, yo lo que voy a hacer es seleccionarla. Voy a hacer clic aquí donde dice suma. Puedo hacer clic, puedo hacer también presionar la tecla Tab desde mi teclado. O sea, y el efecto va a ser el mismo. Entonces, voy a hacer doble clic y de manera automática notan ustedes el cambio. El texto, perdón, el signo igual se colocó al lado izquierdo y lo que yo estaba escribiendo en minúscula se tornó mayúscula y automáticamente aparece lo que es el paréntesis de apertura. Y ahora lo que me dice la función, de acuerdo a lo que yo les expliqué en la clase pasada, que cuando utilizamos función lo que hacemos es trabajar con rangos de datos. En este caso, yo voy a seleccionar el rango de celdas que yo necesito para sumar. En este caso, voy a seleccionar desde la tarea 1 hasta la tarea 6. Es cierto, si usted se fija, la tarea 6 no se ve. Sin embargo, yo la tengo que seleccionar. Entonces, mi rango de celdas va desde la celda C2 hasta la celda H2. La C2 tiene la primera tarea, la D2 tiene la segunda tarea, la E2 tiene la tercera, hasta que llegamos a la H2 que tiene la tarea número 6. Cierro paréntesis y enter. Y aquí ya me aparece el total tareas, ¿verdad? La otra forma, siempre escribiendo el signo igual, es haciéndolo con fórmula. En la primera lo hicimos con función y la segunda es con fórmula. Con fórmula es que yo coloco el igual, selecciono la tarea 1 más, selecciono la tarea 2 más, la tarea 3 más, la tarea 4 más, la tarea 5 más. Ahora, aquí habría un problemita con la tarea 6, pero yo ya sé que la tarea 6 se llama H, en este caso sería H3, porque estoy en la fila 3. Entonces, yo le escribo, usted puede escribirla y de manera automática Excel se la reconoce como una celda. ¿Por qué? Porque la nomenclatura, por ejemplo, letra número le pertenece al nombre de una celda. Entonces, él asume que lo que usted está escribiendo es el nombre de una celda. Aunque no la seleccione y usted la escribe de manera automática, Excel la reconoce como el nombre de una celda y damos Enter. Entonces, aquí ya tenemos. El primer ejercicio es utilizando la función suma y el segundo ejercicio es utilizando la fórmula. Las fórmulas son diseñadas por el usuario. ¿Sí, Anet? También, profe, hay otra forma que en vez de poner todos así uno por uno, se puede poner, por decirle así, C3 y los 2 puntos y se pone H3, ¿va? Ajá. Que es más fácil porque ya prácticamente es como que está agarrando todas de un solo, pues ya se sabe que es ese rango de celdas, Sí. en vez de ir uno por uno. Sí,
Sí, lo que pasa es que yo siempre lo explico así, Anet, Aline. De hecho, hay momentos donde ustedes más bien hasta hacen hasta sus formas de poder comprender esto, ¿verdad? Pero yo lo explico así al inicio porque para que ustedes vean cómo es el manejo. Recordemos que ahorita estamos, como quien dice, de cero, estamos nulos. Tal vez usted tenga un poquito más de experiencia y de hecho usted vuela, como nosotros decimos, ¿verdad? En este tipo de escenario. Y eso es bueno porque al menos los compañeros saben que pueden también dirigirse a la compañera Net por dudas. Ahora, quiero que notemos algo. Quiero que notemos que en la celda donde aparece el número 48, que sería la celda I3, aparece un cosito color verde. ¿Alguien sabe por qué aparece eso? Usemos la lógica. Lo voy a ampliar. Lo voy a hacer zoom para que ustedes lo logren ver. ¿Saben por qué aparece eso? Y que cuando yo me posiciono ahí, logran identificar ustedes que aparece un signo de admiración. ¿Alguien sabe por qué aparece esto? No Okay. es por la fórmula. Ok, esto aparece porque el mismo programa de Excel ha detectado que lo que tiene en la celda de arriba como lo que tiene en la celda de abajo no coincide con lo que ella tiene en su celda, porque si ustedes se fijan, en la celda de arriba utilizamos la función suma y en la celda de abajo también utilizamos la función suma. Entonces, Excel lo que me está diciendo es que hay una fórmula incoherente aparentemente. O sea, me está diciendo, estás haciendo la segunda fila diferente a como hiciste en la primera y como hiciste en la tercera. Y este signo aparece como una señal de alerta para decirme, o sea, ¿lo vas a dejar así o vas a copiar? Porque aquí me indica, ¿verdad? Si yo quiero copiar la fórmula de arriba. Entonces, si yo selecciono copiar la fórmula de arriba, siempre aparece el 48, pero ahora se elimina ese cosito color verde con el signo de admiración porque ya automáticamente todas estas 5 celdas, perdón, todas estas 4 celdas tienen el mismo proceso. No es que estaba mal hacerlo como lo habíamos hecho, estaba bien, solo que, por ejemplo, Excel va determinando un patrón de trabajo y dice, ok, estoy en el segundo ítem y veo que hay diferencias, el primero, el tercero y el cuarto no se parecen a lo que hay en el segundo. Entonces, el mismo programa nos alerta. Cuando ustedes vean eso, tienen que identificar si es que hicieron algo diferente a cómo lo hicieron en las celdas anteriores, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es utilizar la función suma, voy a seleccionar las celdas, ¿verdad? Y doy enter para ir sumando, ¿verdad? Lo que vamos haciendo aquí es ir sumando. Yo espero que ustedes estén resolviendo el ejercicio. La mejor forma de entender esto, chicos, es haciéndolo. Entonces, miren, voy sumando. Entonces, suma. Aquí, miren, voy sumando. Vamos a ir resolviendo esto. Ahora, hay una situación también, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí en la celda activa, ya sabemos que la celda activa se torna en color verde, ¿verdad? Indicándome que me encuentro en esa celda. Pero también quiero que se fijen aquí, ¿qué es lo que miran ustedes en la esquina inferior derecha de la celda activa? ¿Qué se ve? Un cuadrito. Ajá, es como un puntito, ¿verdad? Solo que en vez de ser redondo es cuadrado. Este puntito me permite a mí poder hacer esto. Miren que cuando yo posiciono el mouse en ese puntito y yo arrastro, ¿verdad? Arrastro es, o sea, estoy aquí, lo hago clic y arrastro. O sea, sin soltar, lo que hace es repetir el proceso que había en esa celda. Eso es lo que hace esta operación. Lo que hace es como copiar el procedimiento que hay en esa celda. Lo único que, por ejemplo, aquí en el formato, ¿verdad? Como copia exactamente lo que había en esta celda, entonces me le quita lo que es el borde grueso, pero eso no es problema, eso se soluciona después. Entonces yo puedo hacer una suma, ¿verdad? Automática, con solamente tomar ese punto y arrastrar. Ahora, lo lógico es, y lo que yo quiero que ustedes entiendan, sobre todo para los que no son tan diestros con este programa, es tratar de hacerlo de forma individual, conocerlo. Ahora, muy bien, tengo la nota final. Le quiero preguntar a Kerly Hernández, ¿cómo hago para obtener la nota final, Kerly? Selecciono la columna donde están las tareas, el final, total de las 6 tareas y el examen final. Muy bien. ¿Cómo sería el procedimiento? Regálemelo. Selecciono la No, 53 más
No, no, Primero no. el igual. Luego Correcto. el 53 más el 30. Correcto, le falta el igual, por eso es que le decía que no. Muy bien, entonces sería el total tareas, muy bien, más lo que es la nota del examen. Lo podemos también hacer con la función igual suma y podemos sumar las dos celdas, ¿verdad? Aquí lo importante es que ustedes reconozcan las celdas y qué información hay en cada una de las celdas para de esta manera, pues, trabajarlas. Eso es lo importante. Y podemos hacer lo mismo, miren, o sea, no, voy a repetir mejor el procedimiento. Con la función suma, selecciono, aquí sería función suma, selecciono, nuevamente, función suma y selecciono las dos celdas. Lo puedo hacer también con fórmula, que sería seleccionar el total tareas más lo que es los exámenes finales. Aquí sería seleccionar el total. Las dos formas que usted lo haga está bien, no hay ningún problema. Lo que sí quiero es que usted reconozca que uno se llama usar función y el otro se llama utilizar, ojo con los micrófonos. Ojo con los micrófonos, chicos, porque estoy grabando, porque quiero subirles esta clase a YouTube y después compartirles el enlace. O sea, esa es mi insistencia aquí, ¿verdad? Entonces, ojo con esos micrófonos que se abren. Entonces, entender que este procedimiento que estoy haciendo yo, seleccionando las dos celdas con el operador de la suma, se llama fórmula y que cuando yo utilizo el nombre, ¿verdad?, de suma, es una función. Y recordar que la función tiene, por así decirlo, trabaja, mejor dicho, con lo que son rangos de celdas. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Bien? Profe, Diga. no importa cerrar con paréntesis, ¿verdad? Fíjese que no, la verdad es que el programa es tan completo que si yo le doy enter, automáticamente él, por así decirlo, le completa el paréntesis. Cuando le doy enter, si usted se fija, él completa el paréntesis. No así, por ejemplo, si yo trabajo en una, por así decirlo, en una fórmula y yo no cierro el paréntesis para denotar que solo lo que esté contenido dentro del paréntesis se va a sumar. En el caso de la función, no importa. Ahora, en el caso de la función suma o quizás promedio, vamos a trabajar con una función que se llama así, donde si usted no cierra paréntesis, tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, aquí miren, ya terminamos prácticamente de colocarle lo que es el total tareas y la nota final. Ahora bien, voy a volver a seleccionar la tabla para añadir el borde grueso. Muy bien. Ahora, en este caso, chicos, aquí ya hay una nota final. Digamos que esta es la nota de la clase de informática. Ahora, yo necesito saber quiénes aprobaron y quiénes reprobaron. ¿Me pueden decir ustedes cuántos aprobaron y cuántos reprobaron con ver esos datos? A ver. Sí se puede, pero es algo difícil. Es como un poco más complejo. Entonces, vamos a hacer uso de una herramienta que se llama formato condicional. Formato condicional se encuentra aquí en inicio, ¿verdad? Aquí, en esta misma pestaña de inicio, hay un grupo de estilos. Y el primer icono del grupo de estilos se llama formato condicional. En formato condicional trabaja con reglas. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el primer grupo que se llama reglas para resaltar celdas. En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a resaltar a los estudiantes que reprobaron la clase. ¿Me recuerdan ustedes con cuánto aprueban y con cuánto reprueban? 70 aprueban. Ya tenemos el parámetro, ¿verdad? El parámetro existe, no es algo que yo me lo voy a sacar debajo de la manga. Muy bien, me estoy fijando que tengo, por ejemplo, aquí 56.5. Recordemos que al final usted tiene que aparecer con una nota redondeada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar primero todas las celdas numéricas y aquí en inicio, en número, yo tengo lo que son estos dos iconos. Este primer icono es para aumentar decimales y el segundo, que la flechita va hacia el lado derecho, es para disminuirlos. En este caso, lo que voy a hacer es disminuir los decimales. Si ustedes se fijaron, de 56.5 ahora aparece 57. Lo que hizo fue redondearlo.
Entonces, 56.5 se convierte en 57. ¿Cómo hago para redondear, profe? En inicio, en el grupo de iconos, y vamos a trabajar con aumentar decimales o disminuir decimales. Ahora bien, lo que comentábamos, el punto focal de la tarea es identificar los estudiantes reprobados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos numéricos. El formato condicional puede aplicar también para texto, pero recuerden que no podemos mezclar peras con manzanas, son peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, voy a trabajar con números y voy a seleccionar todas las celdas numéricas. En este caso, ya las seleccioné. Voy a hacer clic donde dice formato condicional y voy a seleccionar donde dice reglas para resaltar celdas. Me aparecen las opciones de es mayor que, es menor que, entre, igual a, texto que contiene una fecha, valores duplicados y también hay más reglas. En este caso, ¿qué creen ustedes que nosotros necesitamos? Menor. Es menor que. Es menor que, muy bien, pincho es menor que y aparece esta ventanita y me dice aplicar formato a las celdas menores que. En este caso tendrían que ser menores que ¿quién? 70. Que 69, yo lo hago así porque a veces cuando nosotros redondeamos, nosotros tenemos lo que es el trabajar con los decimales. Si ustedes se fijan, el 57 realmente no es 57, es 56.5. Entonces, así van a haber estudiantes, por ejemplo, que tienen 69.4. 69.4, lo redondeo es 69. Ahora, 69.5 es 70, según las reglas del redondeo, que eso lo tuvieron que ver ustedes tanto en matemáticas como en la clase, no sé si es física, ¿verdad? Que se ven, pero se ven en varias clases lo que son el tema de las reglas del redondeo. Entonces, Excel lo aplica ya de manera práctica. No le explica cómo hace el proceso del redondeo, solamente lo redondea. Ahora, yo utilizo mucho trabajar con decimales y yo digo, 69.4 para mí prácticamente sería aplicado a lo reprobado, ya que 69.5 es 70. El estudiante pasa con 69.5. De hecho, sí tuve creo que 2 estudiantes de décimo en este parcial, que con 69.5 aprobaron el primer parcial. Ahora, y aquí a la par dice, con relleno oscuro, si yo selecciono esta cajita, me aparecen varias opciones. Relleno rojo claro con texto oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde o relleno rojo claro. O sea, yo decido con cuál voy a utilizar. En este caso, como es para indicar los que reprobaron, voy a utilizar la primera opción que sería relleno rojo claro con texto oscuro. Y nótese que de manera inmediata las celdas empiezan a tener, ¿verdad?, ese formato sin yo haberle dado a aceptar. Lógicamente, tengo que darle a aceptar para que las celdas ya queden configuradas. Entonces, de esta forma, ahora sí puedo identificar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes que reprobaron, ¿verdad? Ya apliqué formato condicional, o sea, a esa serie de datos que yo seleccioné le agregué características especiales, ¿verdad? Donde hubo una regla de por medio. En este caso, la regla era que los números que eran menores que 69.4 caían en la clasificación de aparecer con este formato. ¿Cuál es el formato? El relleno de rojo claro con el texto rojo oscuro. Ese es el formato que le aparece a ellos. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí tengo 69. Digamos que el examen fue 25, permítanme, es 25, ¿verdad? 25.5 fue en el examen. Mira, inmediatamente cambia y ya no aparece como 69, sino que aparece como 70, por lo que les explicaba. 69.5 es en las reglas de redondeo es 70. Entonces, y de esta forma Excel también lo reconoce. Entonces, aquí con el disminuir decimales, yo lo redondeé y aparece 70. Entonces, por así decirlo, matemáticamente es 70 y está aprobado. Entonces, recordemos que cuando trabajamos con nombres de celdas es más fácil porque si yo me equivoqué, digamos, él no tiene, vamos a ver, este que está reprobado. Resulta que él, por ejemplo, no me hizo 19.5, sino que me hizo 19.5. Yo solo modifico la nota del examen, aunque sale reprobado,
de manera automática, ¿verdad? Se cambia en la nota final. No tengo que andar yo tocando celda por celda. Por eso es importante que nosotros trabajemos con lo que son nombres de celdas, específicamente donde aplicamos, jóvenes, lo que es las operaciones matemáticas, ¿verdad? Y de esta forma, este es el ejercicio que está como tarea 3, formato condicional utilizando la pestaña de inicio, el grupo de estilos y el icono, ¿verdad? Que es formato condicional y utilizamos resaltar lo que son algunas reglas. En este caso utilizamos es menor que. O sea, ahí hay varias reglas, ¿verdad? Pero para efectos de este ejercicio. Ahora, dentro de los lineamientos de la tarea, usted tiene que agregarle un nombre a su trabajo. ¿Cómo se va a llamar su trabajo? Mire cómo se va a llamar. Revisemos la barra de título. Promedio, guión bajo, formato condicional, guión bajo, su nombre. Así debe de aparecer cuando usted me lo carga en la plataforma. Y la hoja también tiene un nombre. ¿Alguien me regala cómo se tiene que llamar la hoja? Formato. Es que aparecen los lineamientos de la tarea. Alejandra y Giselle. Aparece, Resultado, guión bajo, formato condicional. así dice, seguro. Sí, así dice. Perdón, ¿cómo dice entonces? Voy a hacer clic derecho, cambiar nombre. Dígame. Resultado, guión bajo, formato condicional. Así dice. Miren, es el nombre de la hoja. Entonces tenemos que modificar lo que es el nombre de la hoja y al momento de guardar su documento se tiene que ver de esta forma. Entonces, desde el punto de vista, desde una computadora de escritorio o aún, por ejemplo, si usted lo va a trabajar desde lo que es las apps de Google, por ejemplo, aquí aparecen las apps de Google, la hoja de cálculo, siempre en la computadora, casi que el procedimiento sería el mismo que el que yo acabo de explicar ahorita. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo? Voy a dejar de grabar esto, voy a detener la grabación. Ok.